Bienvenidos al webinar Diferencias de resultados al considerar la excentricidad en la masa y al considerar la excentricidad dentro del espectro, ¿no? Esta es la práctica más común que se suele utilizar, pero no es la más conservadora, ¿no? Porque no predice correctamente el comportamiento dinámico real de la estructura, ¿no? Este webinar es con el fin de invitarles al curso de análisis sísmico y dominio de tabs, donde vamos a ver el procedimiento de análisis sísmico según E030, apoyándonos del AC7. También utilizamos por ahí E060 y ASI 318, ¿no? Todo el curso con sus respectivas plantillas, se les comparte material, todo lo que se muestra es compartido. Entonces vamos a dar inicio. Entonces, siempre hay esta consulta, ¿no? Y últimamente la había presentado por ahí y varios tenían consultas, distintas dudas. ¿Cómo lo consideras? Es igual, decían algunos, solo sirve para torsión, pero en realidad no es lo mismo, no da los mismos resultados dependiendo de la magnitud de la edificación y de la geometría que pueda tener. Entonces, por un lado, tenemos lo de acá, que es menos utilizado, al menos en la etapa universitaria. No he visto yo esto, no, pero lo más utilizado es lo de acá, donde consideras la excentricidad acá, dentro del espectro. Es decir, generas un análisis modal centrado y luego le agregas, como se dice tardíamente, la excentricidad dentro del espectro. Y el otro método, que es un poco más conservador, donde dentro del análisis modal ya considera la excentricidad. Entonces, ¿qué debes hacer? Tener tu masa centrada, que tiene, por ejemplo, o es útil para cuando necesitas escalar, ¿no? Porque ahí sí necesitas esto, con la masa centrada, ¿no? Según el ACE te dice que debes tener los 5 casos. Y luego tienes para masa negativa, masa en X positiva, en Y negativa y en Y positiva. Y luego cuando pasas a diseño, recordarás que la norma E030 para elementos verticales te dice que consideres el sismo vertical. Y también para elementos horizontales especiales. Hablamos de grandes luces, volados, pretensados. Eso es lo que menciona la E030. Entonces, por defecto, para generar un análisis modal, el programa te elige, ¿no?, una masa, la que tú selecciones por defecto. Pero hay mecanismos que te permiten generar los distintos análisis modales, ¿no? Por ejemplo, todos estos en simultáneo y luego poder combinarlo, ¿no? Y eso lo vamos a ver dentro del curso. Entonces, lo de acá te decía que no era un caso crítico, ¿no? Y en muchas ocasiones, si haces una lectura visual de resultados, no puedes ver la torsión con esto. ¿Por qué? Porque el programa te entrega una resultante de deformaciones, considerando la excentricidad positiva y negativa al mismo tiempo, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones no te permite ver visualmente. Lo que tú puedes ver es la torsión inherente, ¿no? O la excentricidad propia de la estructura debido a la diferencia de posición entre el centro de masa y el centro de rigidez. Entonces, recapitulando, la manera más, digamos, conservadora de ejecutar el análisis dinámico es considerando los 5 casos: tu masa centrada, tu masa excéntrica, positiva y negativa en X y positiva y negativa en Y, ¿verdad? Entonces se van a generar los análisis modales y luego el espectro lo vas a aplicar de manera centrada para los 5 casos. Entonces, primero es importante reconocer las tipologías de torsión que tenemos. Primero tenemos por acá la torsión inherente, que nos dice es el resultado de la diferencia de posición del centro de masa respecto al centro de rigidez. Por ejemplo, si miramos este caso, tendríamos nuestro centro de masa por acá y nuestro centro de rigidez lo tendríamos por acá.
Sabemos que debido a esa diferencia de la posición vamos a tener un momento torsor por acá, ¿verdad? Ya que el sismo se idealiza o se puede concentrar en esta zona, ¿no? Entonces vamos a tener un momento torsor, pero es inherente. Ahora a eso debemos agregarle la torsión accidental. Por ejemplo, este modelo de acá, asumiendo que la distribución de masas es uniforme, es decir, por ejemplo, por acá es vivienda, por acá también y por acá también. Asumiendo ello, podríamos decir que esta planta no tiene torsión inherente, ¿verdad? Pero necesitamos considerarle la segunda o el segundo tipo de torsión, que es la torsión accidental. ¿Y para qué lo agregamos? Bueno, lo agregamos para tener en cuenta lo siguiente: las variaciones de carga, es decir, cuando uno hace un modelo matemático, generalmente asume un uso, por ejemplo vivienda, y dice 200 kilos por metro cuadrado. Pero supongamos que el propietario utiliza esas habitaciones como almacén, ¿no? Y por ejemplo tiene estanterías de libros, gimnasio, qué sé yo. Entonces produce variaciones de carga y altera el centro de masa. Entonces cuando venga un sismo, el centro de masa va a estar en otra posición, ¿no? Entonces el comportamiento dinámico va a ser otro. Entonces, para tratar de aliviar ello, es que las normativas consideran la torsión accidental, que por lo general la mayoría utiliza 5%. Y el otro motivo es la variación de resistencia de los materiales durante la operación del edificio, que difieren de los supuestos del modelado. Ejemplo, cuando tú realizas tus columnas, por ejemplo, lo haces en distintas etapas. Puede que estas columnas lo haces en un día o lo hacen ciertos operarios y preparan un concreto en obra. Alcanzan cierta resistencia. Al siguiente día compran un concreto premezclado con una resistencia distinta. Y sabrás que el módulo de elasticidad del concreto depende de la resistencia. Entonces, por acá, por ejemplo, supongamos que tienes un concreto más fuerte y por acá un concreto más débil, por lo cual la rigidez, tienes una rigidez mayor a esta zona, entonces se mueve el centro de rigidez, ¿no? Entonces por ello también es que tratamos de aliviar esas deficiencias con una torsión accidental. ¿Listo? Y por acá hay más ejemplos de por qué se considera torsión accidental. Por ejemplo, falta de uniformidad en la masa, como lo puedes ver acá. También tenemos aberturas no contabilizadas en el diafragma. Por ejemplo, si tú tienes por acá una abertura de este tipo, cuando tú haces un modelo, generalmente lo idealizas y lo simplificas, ¿no? Entonces en muchas ocasiones tomas toda esta losa y generas un diafragma rígido. Un diafragma rígido es una simplificación, donde amarras todos los puntos y no pueden tener acercamientos relativos. Y asumes que todo esto es una placa rígida, pero por acá, por esta abertura, puede estar debilitado. Entonces esta zona es más flexible, por lo cual el aporte de estos dos elementos verticales hacia la estructura global se reduce, ¿no? Entonces este lado se flexibiliza un poco. Pero cuando tú has asignado tu diafragma rígido, has ignorado todo ello. Entonces también para ello está la torsión accidental. Movimiento de entrada de la torsión de la cimentación causada por el movimiento del suelo. Es otro punto, que puede haber desplazamiento de la cimentación en muchas ocasiones. En un modelo consideramos un empotramiento, es decir, no se mueve, no hay grados de libertad, pero en la vida real sí puede moverse, ¿no? Por ciertos puntos. La rigidez lateral de la estructura, la variación de resistencia y rigidez del material causada por las tolerancias típicas de construcción. Como sabrán, las resistencias que se alcanzan no son las mismas. Los materiales usados no son el mismo lote, siempre hay diferencias. Y contribución
incidental de los elementos no estructurales. En muchas ocasiones pensamos que los elementos estructurales cuando son aislados no aportan rigidez, pero eso no es del todo cierto. Por más que tengamos, por ejemplo, acá la viga, tengamos por acá la columna y tengamos por acá nuestro tabique aislado, ¿no? A veces pensamos que porque está aislado no tendrá un aporte, y lo que solemos hacer en un modelo matemático es agregar este tabique como carga, ¿verdad? Pero en la vida real, por más que esto esté aislado, tiene un aporte. ¿Cómo aporta? Si tú haces un corte acá, si tienes acá nada más, por ejemplo, una viga normal con carga distribuida, tienes la inercia nada más de la viga. Pero ahora si tú a esa viga le pones encima un muro, los esfuerzos pasan hacia el muro, ¿no? Y aumenta su inercia. Esta viga aumenta su inercia y se comporta como un solo elemento por esta zona. Entonces, por más que el muro, el tabique esté aislado, igual aporta rigidez, ¿no? Entonces, por ello también tenemos esta torsión accidental. Listo. Ahora, razones por las que se introdujo al principio el tema de torsión accidental. Aquí nos dice, fue para abordar los edificios que no tienen torsión inherente, pero son sensibles a la excitación torsional. Cuando un edificio no tiene torsión inherente, cuando es simétrica, ¿no? Tanto en masa como en rigidez. Por ejemplo, tenemos esta forma típica. Si analizamos esto, no va a tener torsión. Pero si introducimos los conceptos anteriores de las deficiencias que se tenía, esta estructura va a ser probable o va a ser sensible a la torsión, ¿no? Esta. Y si tú tienes una de este tipo con una caja de ascensor al medio, así, la rigidez torsional de esta planta es baja, ¿no? Por lo cual es vulnerable a comportarse torsionalmente, lo que no sucedería si tú tienes placas, por ejemplo, por las esquinas. Esta estructura va a tener un momento de inercia torsional mayor, ¿no? Protegiéndonos de los daños por efectos torsionales. Entonces, la torsión accidental primero se introdujo para este tipo de estructuras. Si bien es cierto, parecen simétricas, pero podrían desarrollar comportamientos torsionales, ¿no? Los de pórticos también son muy sensibles a esto. Entonces, ¿cómo diferenciamos? En este caso, ¿en qué se diferencian ambos métodos de inclusión de torsión? Bueno, tenemos primero acá el desfase del espectro, donde hacemos el análisis modal con la masa centrada, ¿no? Tenemos por acá nuestro pórtico. Las formas de vibrar se lo hacemos con un sistema de masa centrada, y el otro caso lo hacemos con la masa excéntrica, ¿no? Por ejemplo, si estamos analizando en un sentido, primero tendremos la masa por acá y generamos un análisis modal para ese caso. Luego se mueve para las otras direcciones restantes, ¿no? Entonces, cuando desfasamos el espectro, tenemos la masa centrada siempre. Y luego, ¿qué hacemos? Aplicamos la fuerza sísmica haciendo ese desfase. Si analizo X con excentricidad positiva, aplicaré la pseudoaceleración por esta zona. Luego para la excentricidad negativa y lo mismo para Y, pero siempre con un análisis modal centrado, ¿no? Esto es masa centrada. Entonces, ¿qué nos dice acá? Tenemos así un comportamiento idealizado que no se toma en cuenta el probable movimiento del centro de masa o el de rigidez. Este efecto se incluye, como te venía indicando, tardíamente aplicando el espectro en un punto artificial desplazado del centro de masa.
para calcular los momentos torsionales accidentales. Es decir, se aplica un método muy parecido a lo que se realiza en un análisis estático, ¿no? Y dentro de los comentarios de la E030 nos mencionan que es una inclusión tardía, que no es tan adecuada, ¿no? Y el ACE, por ejemplo, cuando utiliza este método, ¿qué hace? Amplifica, ¿no? Para ciertas categorías de edificación. Por ello requiere una amplificación de torsión accidental. Entonces, por ejemplo, por acá te he dejado una nota que en el análisis del espectro de respuesta modal produce una única respuesta positiva, lo cual inhibe la evaluación directa de la respuesta torsional. Es decir, visualmente, cuando tú observas tus resultados de deformación, por ejemplo, por acá vamos a analizar el sismo. A ver, este me parece que es el con la excentricidad en el espectro. Ves que tiene simetría, entonces los resultados en ambas esquinas son similares cuando tú haces o cuando incluyes la excentricidad dentro del espectro. ¿Qué tal, Dairon? No, estoy en mi pueblo. Bien, entonces ahí tienen ese caso. Entonces cuando haces esa inclusión de la excentricidad de esta manera, es decir, vas acá, vas a definir, vas aquí a load case, vas por acá, lo haces de esa manera y vas acá. Cuando lo incluyes acá, visualmente no puedes ver la torsión accidental, solo lo que tú estás viendo es la torsión inherente. No, eso tienes que tenerlo en cuenta porque he visto varios que toman sus resultados de acá, toman esquina inferior y superior, sacan el promedio y con eso hacen su división para sacar su ratio de torsión. Pero el problema es que cuando la estructura es asimétrica, puede que no te des cuenta de lo que estás haciendo. Te puedes dar cuenta cuando es simétrica, ¿no? ¿Por qué sale igual? ¿Dónde está la torsión accidental? Es porque aquí estás viendo el resultado de la excentricidad positiva y negativa al mismo tiempo. Entonces, eso debes tenerlo en cuenta. Ahora tienes el otro caso, que es el que yo aplico, por ejemplo, movimiento físico de la masa. Y nos dice que lo ejecutamos con la masa excéntrica, es decir, movemos la masa, creamos diferentes casos, ejecutamos, puede ser una parrilla. Consideramos un análisis modal con la masa en esta posición, otro análisis modal con la masa en esta posición, en esta y también central, ¿no? Y aparte también una en la que incluimos la masa vertical, ¿no? Cada posición de masa tiene su propio análisis modal. Entonces, acá que nos dice que refleja un comportamiento dinámico más real, ¿no? Porque siempre el comportamiento modal va amarrado con la aplicación del espectro, ¿no? Entonces en la vida real esto es más realista que lo anterior. Que lo anterior generas las respuestas modales con una masa centrada, lo cual no refleja la realidad. No es como sacarle el peso a la estructura, generar la respuesta modal y luego volver a poner la carga, ¿no? Lo cual no sucede. Por lo cual lo anterior no es adecuado, ¿no? Y por eso el ACE te dice que cuando utilices el método anterior tendrías que amplificar el factor de torsión. La ventaja de este método es que los efectos dinámicos de la carga directa de torsión se evalúan automáticamente. Entonces, ¿cómo se hace eso? Simplemente vas a generar tus análisis modales para cada caso y luego también aplicas el espectro para cada caso. ¿Qué respuesta vas a tener? Lo tienes de manera separada. Por ejemplo, evalúas para X negativo y acá puedes ver que de un lado se desplaza más, ¿no? Porque lo estás evaluando de manera independiente. Quieres ver X positivo, por ejemplo, por acá vamos a amplificarlo. Vamos a ponerle 100.
Puedes ver aquí, por ejemplo, estamos evaluando cuando el centro de masas está acá, está claramente acá con puntos, ¿no? ¿Dónde están los centros de masa? Si yo quiero ver la parte superior, simplemente voy acá. Entonces este es para Y. Y excentricidad positiva tenemos acá, ¿no? La parte superior se desplaza más. Lo mismo para Y. Entonces lo tengo de manera independiente. Ahora, ¿cuánto es la diferencia en los resultados? Tenemos, por ejemplo, si aplicamos un desfase en el espectro para esta edificación que es muy propensa a la torsión, es decir, carece de rigidez torsional porque no tenemos muros por acá, por el perímetro, que nos ayuden a dar rigidez torsional, ¿no? Entonces, esta estructura es vulnerable a los efectos torsionales. Entonces aquí sí vamos a tener diferencia. Por ejemplo, si aplicas la excentricidad dentro del espectro, tienes este desplazamiento. Mientras que si lo aplicas moviendo la masa, tienes esto otro, ¿no? Es mucho mayor, 75 contra 68 milímetros. Ahora, ¿qué pasa con las fuerzas internas? Cuando la estructura es pequeña en área, parece que no hubiese tanta diferencia, pero cuando estamos ante plantas más grandes y con inercia torsional baja, hay más diferencia. Por ejemplo, acá tenemos la envolvente de momentos cuando utilizamos la excentricidad dentro del espectro y solo son 6.8 toneladas, y considerando el movimiento de la masa de 7.5. Puedes ver, tenemos diferencia más o menos de 700 y más o menos 100 kilogramos metro. Ahora, ¿qué sucede con el tema torsional? Hay gran diferencia. Cuando la estructura es pequeña, es muy probable que acá en tus resultados, en tus ratios torsionales, te salga 1, ¿no? Como si no hubiese ningún tipo de torsión. Ni torsión inherente ni torsión accidental, ¿no? Como en este caso la planta es grande y ese tipo de edificación de pórticos es muy vulnerable al tema torsional, como te indicaba. Te bota aquí una torsión baja, ¿no? Pero ahora si lo haces de la otra manera, lo que tienes acá es un resultado totalmente distinto. Entonces por acá estás muy cerca de pasar el límite torsional que indica la normativa. Ya te anoto, Kluivert. ¿Puedes ver? Entonces, ¿qué vas a ganar utilizando este método? Vas a realizar una edificación con una rigidez torsional mayor. Es decir, con esto, quizás tú tienes una planta, vamos a hacerlo de esta manera. Tienes una planta con columnas cuadradas, por ejemplo. De esta manera. Tienes esto. Misma rigidez. Y ahora con el otro método, como va a ser más estricto con el tema torsional, vas a tener concentración de rigideces en los perímetros, no acá. Y por acá quizás unas columnas más pequeñas. Al final la rigidez es parecida, la rigidez traslacional, pero la rotacional es mayor. Entonces esta estructura tiene un mejor comportamiento ante los movimientos torsionales, ¿no? Le afectan menos, no como esta que es más vulnerable. Eso es la ventaja de utilizar esto. Y acá te dejo más ventajas. Tenemos un control más estricto de la torsión. Terminamos con una estructura con una inercia rotacional mayor, menos vulnerable a sufrir daños por efectos torsionales. Es decir, vamos a tener un resultado como este. Y si no, tendremos algo como esto, ¿no? Que aparentemente hay simetría, pero la estructura va a ser vulnerable a la torsión.
qué se genera una mayor torsión moviendo la masa que desfasando el espectro? Creo que ya lo respondimos. Cuando la rigidez torsional es baja, sistemas de pórticos, sistemas donde en el contorno no tenemos elementos de gran inercia como muros estructurales. Entonces hay sistemas o estructuras que tienen solamente la caja de ascensor al centro y todo el contorno son columnas, ¿no? Carencia de muros en el perímetro, por lo cual la estructura es propensa a la excitación del modo torsional. En estos casos, aplicar la excentricidad accidental moviendo la masa será mucho más crítico que aplicando el desfase al espectro, ¿no? Y eso es lo que les quería mostrar. Por acá vamos a ver un poco en el ETABS. Vamos a ver, por ejemplo, fuerzas internas, las combinaciones que les venía mostrando. Un envolvente con la excentricidad en el espectro es lo que yo tengo acá. Y estos son los resultados, por ejemplo, en el primer nivel. Y por acá por el otro lado podemos visualizarlo. Vamos por acá en planta. Estamos en el piso 1. Y vamos a darle el envolvente con la excentricidad moviendo la masa. Puedes ver, tenemos diferencia, 15 toneladas de momento y acá tenemos 17, ¿no? Casi 2 toneladas de diferencia. ¿Por qué lo recalco esto? Porque he visto comentarios que dicen que da lo mismo y en realidad no es lo mismo. Ya te mostré que dependiendo de la geometría de la estructura vas a tener resultados muy diferentes. Ahora el tema torsional también lo podemos visualizar. Vamos por acá. No funcionan los atajos, vamos por acá. Vamos por ejemplo a ver los puntos, desplazamientos. Y acá los del diafragma son los que nos interesan. Tenemos acá todos los casos, las combinaciones. Vamos a verlo en X nada más, por ejemplo. Y podemos visualizarlo acá. Y esto es lo que les había mostrado, incluyendo la excentricidad dentro del espectro, torsión recontra baja. Ahora si hacemos la separación y movemos la masa, por ejemplo, para el caso negativo, observamos un resultado totalmente diferente, ¿no? Donde necesitamos prestarle mayor atención. Este caso no ha superado, pero sí es un caso donde la arquitectura no nos permite tener simetría. Acá vamos a tener casos críticos, por lo cual vamos a priorizar, rigidizar el perímetro de la estructura, ¿no? Y así lo hemos realizado para cada caso. Y para el diseño simplemente generamos nuestro envolvente. Los análisis modales también son creados cada uno. Vamos por acá. Los análisis modales también son creados de manera independiente. Por ejemplo, vamos por aquí. A ver. Eso lo tenemos acá, me parece. Acá, modal. Y participación modal. Modificar. Y me parece que van a aparecer todos. Acá lo tenemos todos los casos. Como puedes ver, lo hemos ejecutado de manera independiente. El caso centrado, tenemos todos los modos. El caso con excentricidad negativa. Y así para los distintos. Cada uno con su correspondiente número de modos de vibración hasta completar el 90% de masa participativas, tal como indica la normativa, ¿no? Y eso es lo que tenemos. Ahora, en esta estructura en particular, por ejemplo, si visualizamos,
el tema de los modos. Vamos a darle animación automático. A ver, vamos a ver por acá. Y acá se han movido unos puntos, pero esta estructura, por ejemplo, al ser una estructura simétrica, donde la frecuencia del primer y segundo modo prácticamente son la misma, lo que sucede es que nos muestra un movimiento diagonal, ¿no? Pero es por esa semejanza de las frecuencias de ambos modos de vibración. Ahora vamos a ver si lo podemos ver. Me parece que hay un punto suelto por acá. A ver, vamos a cerrar y vamos a correr nuevamente. Vamos a seleccionar por acá todos los puntos. Y vamos a correr nuevamente, a ver. Al emplear estos procedimientos, obviamente es un poco más pesado para el programa, ¿no? Ya que son distintos análisis modales los que se están ejecutando, no es solo uno. Vamos a esperar que cargue. Esperamos que cargue y vamos a ver si esta vez nos muestra el movimiento. Ya vamos a verlo en planta. Hecho 5, por ejemplo. A ver, vamos a verlo. Como puedes ver, como te indicaba aquí, las frecuencias son muy cercanas del modo 1 y el modo 2. Es por ello que se muestra este movimiento diagonal, pero en realidad no es ningún problema. No, pero si quieres corregir eso, lo que puedes hacer es diferenciar un poco la rigidez en la dirección Y y en la dirección X. Entonces ahí corriges todo ello. Porque si miramos, por ejemplo, el segundo modo, también vamos a ver lo mismo, que es un modo diagonal. Justamente por tener la misma frecuencia, el programa ha combinado los movimientos. Entonces, por ejemplo, si queremos corregir ello, ¿qué podemos hacer? Seleccionar estas columnas y darle una mayor inercia. Así es, Kluivert. Todo se comparte, todo lo mostrado. Por ejemplo, seleccionamos acá, seleccionamos estas columnas y todo se comparte. No, la memoria de cálculo siempre es conveniente hacerlo en Word y en tablas, no hechas independientemente, porque las capturas no se ven profesionales. En muchas ocasiones colocan capturas creando secciones, lo cual no es un aporte para una memoria de cálculo. Vamos a asignar otra sección. Por ejemplo, esta de 60 por 1 metro. Plan. En este caso ya la dirección X tiene una mayor rigidez por estas columnas que tienen el peralte mayor. ¿No? Entonces vamos a correr nuevamente y ya debería corregirse ese problema que nos presentaba un movimiento diagonal de los dos primeros modos.
Ya cargó, a ver, vamos a visualizarlo. Y ya se solucionó ese problema, ¿no? Entonces ya las frecuencias ya no se parecen y ya se distinguió el primer modo, que es en la dirección de menor rigidez, ¿no? En este caso, en esta dirección donde las columnas tienen un peralte menor, estas 4 que se lo ha modificado. Y si vamos al modo 2, vamos a darle stop, ya tenemos el modo completamente traslacional. Y es así como lo que se puede hacer, ¿no? Para poder visualizar correctamente los modos.